En el año 538 a.C., los persas conquistaron Babilonia. El rey de Persia liberó a todos los cautivos babilonios. Animó a muchos a volver a su patria, entre ellos a los judíos. Ciro, rey de Persia, dijo: Yahvé, el Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado construirle un templo en Jerusalén, en Judea. Aquel de vosotros que pertenezca sin mezcla al pueblo judío, que Dios vaya con él. Que se marche a Jerusalén de Judea y construya el templo de Yahvé, Dios de Israel. La gente contribuía con dinero para los albañiles y carpinteros, y para comida, bebida y aceite para los hombres de Tiro y Sidón que traían cedro del Líbano por mar con el permiso del rey Ciro de Persia. Los sacerdotes, con sus ropajes, avanzaron con trompetas y los levitas con címbalos para loar a Yahvé. Y luego todo el pueblo se unió en un grito de alabanza porque se habían puesto los cimientos del templo. La gente que vuelve a vivir en la zona de Jerusalén se instala en los edificios de piedra que quedaron en pie desde los tiempos de la destrucción babilónica. Así que tenemos la mitad de la ciudad donde la gente vive en casas arruinadas y luego la otra mitad de la ciudad donde no vive nadie, con los edificios aún vacíos. Debió ser algo muy deprimente. Y al cabo de un tiempo, la gente perdería la esperanza y se conformaría con una vida de descontento. Pronto, incluso la construcción del templo se fue parando por culpa de los conflictos entre los que habían regresado y los extranjeros. Pero entonces llegó un hombre notable a Jerusalén. Se llamaba Ezra y había sido enviado por el rey de los persas para restaurar el orden en Jerusalén. Ezra había llegado de Babilonia, donde los escribas judíos habían escrito la primera edición de la Biblia hebrea. Pero los que habían vuelto eran casi todos analfabetos y no sabían nada del libro, ni de sus historias, ni de sus leyes. Ezra les preparaba una sorpresa. Ezra reunió a toda la gente de Judea en una plaza cercana al templo y les leyó los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá. Fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Ezra fue prácticamente un nuevo Moisés, dando a conocer la ley. Él se levantó y dijo al pueblo que si hasta entonces no sabían exactamente lo que tenían que hacer, a partir de ese día sí sabrían siempre lo que estaba bien. Y todo estaba en ese documento, ahí mismo. Sois hijos de Yahvé, vuestro Dios. Tenéis que tomar los diezmos de la cosecha para todo el año y reunirlos en vuestra comunidad. Y dejad que los forasteros, los huérfanos y las viudas de vuestra comunidad se acerquen y coman. Os doy esta orden. Sed siempre generosos con vuestros hermanos y con cualquiera en vuestro país que se vea pobre y necesitado. Recordad que fuisteis esclavos en Egipto y que Yahvé, vuestro Dios, os redimió. Por eso os doy esta orden. Después de la ceremonia en la que Ezra leyó la Torá, la gente de Judea tuvo que firmar un contrato aceptando vivir según las leyes de la Biblia.
El documento que firmaron era revolucionario. Una prueba de que el Dios de los israelitas no se preocupaba solo de los reyes y los sacerdotes, sino de los granjeros y los tejedores, de las madres y los padres. La llamada de Ezra a todos los judíos para que participaran en el contrato revitalizó Jerusalén. El templo fue lo que más se transformó, porque la Torá exigía que el templo tuviera un papel central en la vida judía. No debes poner a trabajar al primogénito de tu rebaño, ni esquilar al primogénito de tus corderos. Debes comerlo tú y los de tu casa, una vez al año, en presencia de Yahvé, tu Dios. Durante la época del Segundo Templo, solo había un lugar donde el tiempo sagrado y el espacio sagrado se unían. Y todo el espectáculo, la estructura y el ritual de los sacrificios eran el vehículo para que la gente se acercara a Dios. En el siglo IV a.C., un pueblo muy notable invadió Oriente Medio. Eran los griegos. Guiados por uno de los mejores generales de toda la historia, Alejandro Magno, los griegos conquistaron el mundo desde Grecia a la India. Pero los griegos tenían algo mucho más poderoso que sus proezas militares. Habían creado la civilización más sofisticada que se había visto en todo el mundo. Su magnífico arte estaba inspirado en su culto por el cuerpo humano, que también se expresaba en las proezas atléticas mostradas en sus Juegos Olímpicos. Pero los griegos también idolatraban la mente. Y sus mejores pensadores contribuyeron al florecimiento de la filosofía, las ciencias y las matemáticas. Como resultado, la arquitectura helénica, su política y su economía iban muy por delante de los demás pueblos del mundo. Para los judíos, que los griegos se apoderaran de casi todo el mundo conocido fue una amenaza mucho peor que la de un simple ejército cualquiera. Los griegos trajeron innovaciones brillantes a Judea que transformarían totalmente la vida diaria. Durante miles de años, los pueblos de Oriente Medio habían sobrevivido mediante el trueque. Pero los griegos favorecieron el uso generalizado del dinero. De repente, los mercaderes de la región podían vender sus productos a todo el mundo, en todas partes. La cultura griega ofrecía a los judíos oportunidades nuevas y emocionantes. Los granjeros que producían aceite de oliva podían venderlo en todas las ciudades, desde Alejandría a Atenas. Al crecer el comercio, se establecieron comunidades judías en todas las ciudades del Imperio griego y se construyeron nuevas ciudades griegas en Judea. Pero cuanto más crecía la influencia griega en la vida judía, más judíos temían que su propia cultura quedara aplastada. Mientras esta notable cultura barría todo el Oriente Medio desde su cuna en Grecia, los judíos devotos se enfrentaban a un desafío monumental. ¿Cómo podía competir el judaísmo, enfocado solo hacia la bondad, con el estilo de vida vibrante y emocionante que ofrecían los griegos?